vamos a participar, que es el bautismo, y quiero compartir con todos ustedes, pero especialmente para ti que aún no has recibido este precioso regalo de Dios a través del bautismo en su nombre. Yo quiero compartir una palabra que habla precisamente acerca de este acto, de su importancia, de su relevancia y de la necesidad que todos nosotros tenemos de pasar por este proceso tan precioso como es aceptar el gobierno de Cristo sobre nuestra vida, aceptar la identidad de Cristo sobre nosotros a través del bautismo. Esto no es solamente un acto religioso, esto no es meramente un ritual o una ceremonia. Tiene todo un significado, tiene toda una relevancia que es importante que conozcamos, que es importante que sepamos para que podamos tomar decisiones al respecto. Amén. Quiero invitarles para que vayamos juntos a la palabra del Señor ahí en el libro de los Hechos, y vamos a leer el capítulo número 2 y versículo 38. Un pasaje muy conocido para nosotros como cristianos, como miembros de esta familia, comunidad, un pasaje medular de nuestra doctrina, de nuestra enseñanza. Por eso quiero que vayamos aquí a este pasaje y que podamos meditar juntos en esta palabra el día de hoy. Hechos capítulo 2, versículo 38. Si usted no trae una Biblia, aquí va a estar apareciendo a mis espaldas para que pueda leerlo junto con nosotros y que sepamos en qué vamos a estar meditando el día de hoy. Amén. ¿Estamos listos? Hechos 2:38 dice así en el nombre de Jesús. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor, yo quiero que hables a mi corazón. A lo mejor tú ya estás bautizado, pero es importante que entiendas también esto. ¿Qué significa el acto que tú realizaste? Pero si aún no has recibido el bautismo en su nombre, pues es importante también que le digas: Señor, habla a mi corazón en este día y permíteme entender qué es lo que tú quieres que yo haga. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, te agradecemos enormemente la bendición que nos das de estar aquí. Gracias, Señor, porque cada vez que 2 o 3 se reúnen en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Eso nos promete tu palabra y sabemos que tu palabra no miente. Por eso es maravilloso poder contar con tu presencia en este lugar, bendiciendo nuestras vidas, tocando nuestros corazones, transformándonos un poco más. Hoy queremos pedirte que tu palabra caiga en tierra fértil en nuestro corazón. Que sea una semilla, Señor, que germine y produzca frutos de vida eterna en nosotros, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor Jesús, y te pedimos que cada uno de los que estamos aquí pueda recibir esta palabra con gozo, pueda recibir esta palabra, Señor, con mucho amor, y que podamos ser transformados y movidos, Señor, hacia ti a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay decisiones que cambian nuestra vida. Hay de todo tipo de decisiones, ¿verdad? Desde las más sencillas, que no tienen mayor relevancia, pero hay decisiones que nos cambian, nos transforman de una manera radical o de una manera permanente. Pero hay decisiones que transforman nuestra eternidad. Hay muchas decisiones importantes en la vida, pero decisiones que solamente van a tocar nuestro plano terrenal, el tiempo en el que estaremos aquí, el tiempo en que vamos a estar en esta tierra. Pero hay decisiones que tocan cuerdas que trascienden más allá de la muerte misma, que trastocan nuestra eternidad. Y hay una decisión, la más importante de todas las decisiones, y es cómo respondemos al llamado de Jesús. ¿Okay? Es una sola decisión, importantísima, vital para nuestra eternidad. ¿Cómo respondo al Evangelio? Si yo ya he conocido la palabra, si yo ya he conocido el mensaje de salvación, ¿cómo respondo a ese mensaje? Es la decisión más importante de nuestra vida. El bautismo no es una tradición religiosa ni una
una ceremonia meramente, nada más, sino que el bautismo es una respuesta de fe al Evangelio. Si yo he creído en el Evangelio de Jesús, hay una sola respuesta que yo puedo dar. La verdadera muestra de la fe no es una ocurrencia personal. Es decir, que el yo creer en el Evangelio de Jesús no requiere una respuesta inventada, no requiere que yo investigue qué pudiera hacer yo o cómo me imagino yo que debería de responder a la fe. Porque ciertamente la fe es un concepto, puede llegar a ser un concepto muy abstracto, muy difícil de entender, como todo lo que tiene que ver con el mundo, ¿verdad? Inmaterial, las emociones, las convicciones, toda esa clase de cosas que cada quien le da una interpretación diferente. Pero cuando hablamos de la fe en el Evangelio, cuando hablamos de la fe en Jesucristo, no es necesario que yo me invente una respuesta. No es necesario que yo idee alguna forma de poder demostrarle a Dios que yo creo en Él, que yo creo en su palabra. Porque el Señor nos dejó muy claro en su palabra cómo es que nosotros, cuál es la única manera en que nosotros podemos responder de manera positiva y de manera contundente a la fe en el Evangelio. Es el momento en que una persona ha creído en Jesús y que se ha arrepentido y que ha decidido obedecer la palabra del Señor. Y es entonces que entra este evento tan importante como lo es el bautismo en su nombre, para poder comenzar una vida nueva. Jesús dijo en una ocasión: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esto nos habla de que existe una sola puerta. Existe una manera de poder entrar y participar del reino de Dios, y esa puerta es el bautismo en su nombre. Ojo que el bautismo no es la salvación por sí solo, es solamente una parte, pero una parte importante. Así como una puerta no es la casa, ¿verdad? Una puerta no es la casa entera, pero la puerta es una parte importante, porque si no entras por la puerta no puedes entrar en la casa. Es la única manera de entrar legalmente, ¿verdad? Porque hay quienes se meten por la ventana, ¿no? Pero los que se meten por la ventana, pues probablemente no son los dueños de la casa, ¿no? Si alguien ve a otra persona metiéndose por la ventana, no va a decir: bueno, pues es que a él le gusta así, ¿verdad? No, va a decir: este se está metiendo a robar. Porque lo normal, lo legal, lo formal es que alguien entre por la puerta. Bueno, el bautismo no es la salvación entera, así como una puerta no es la casa entera. El bautismo no es la salvación, pero es una parte importante, ineludible, para poder entrar en el reino de Dios. Si tú has escuchado el Evangelio, si tú has creído en la palabra del Evangelio, este paso es un paso importante si tú quieres avanzar mucho más allá. El domingo hablábamos acerca, ¿verdad?, de los que casi creen, de los que por poco entran, pero que se quedan en la puerta, que se quedan detenidos allí, y cómo a veces queremos permanecer en esa etapa en la que sí creo, pero no doy pasos. El verdadero creer, la verdadera fe implica obediencia al mandato que Jesús nos dejó. Y esta palabra que leímos hace un momento en Hechos 2:38 no es sino la revelación de la forma en que podemos entrar en el reino de los cielos. Jesús le dijo en una ocasión a Pedro, quien es quien habla estas palabras: a ti te daré las llaves del reino. Tú le vas a abrir la puerta a la gente para que pueda entrar en el reino de Dios. Y cuando hablaba de eso, no se refiere a lo que culturalmente, ¿verdad?, coloquialmente muchos pensamos, que San Pedro está allá en la puerta del cielo y es el que dice quién entra y quién no. No, no era algo tan místico, no era una cosa así. Lo que Jesús le estaba diciendo es que en su boca pondría la revelación de qué es lo que se tiene que hacer,
cómo responder correctamente al Evangelio para poder entrar en el reino de Dios. ¿De qué estaba hablando? De esta palabra. Cuando viene la revelación del Espíritu Santo y cae sobre ellos y el Evangelio es predicado en el inicio de la iglesia, cuando los hombres escucharon el Evangelio y lo creyeron, dice, que sus corazones fueron movidos, que sus corazones fueron empujados hacia la fe y preguntaron: ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo respondemos a esto que has dicho y a esto que sentimos? Pedro les dijo: arrepiéntanse, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Todo esto que te estoy diciendo es para poder entender que esta parte del bautismo no es un invento de nosotros como iglesia, no es un rito que nosotros nos inventamos para ver cómo le hacíamos para ingresar nuevas personas a la iglesia. No, estuvo en el corazón de Dios desde el principio que nosotros pasáramos por esto para que pudiéramos entrar en su reino. Esto no es una cosa meramente de iglesia, es la palabra de Dios cumpliéndose fielmente. Ahora aquí, la pregunta que tú tienes que hacerte no es solamente yo creo en Dios. Porque yo sé que tal vez si te lo pregunto, la mayoría de nosotros va a decir: sí, yo creo en Dios. Y aunque haya pocas veces que hayas venido a este lugar y hayas escuchado la palabra, tal vez tu respuesta es: sí, yo creo en Dios. E incluso podemos ir allá afuera con la gente en la calle y un buen porcentaje de ellos nos va a decir: sí, yo creo en Dios. El problema es que esa no es la pregunta importante aquí. Esa no es la pregunta que logra una verdadera transformación en nuestra vida. Porque la transformación de la vida viene como resultado de la obra de Dios en nosotros. Y si te das cuenta, esa es la última parte de este proceso que Pedro revela aquí. Dice: recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el don del Espíritu Santo? Es la renovación de nuestra vida, es la transformación de nuestra naturaleza, es ese cambio continuo que el Espíritu va haciendo en nosotros, que es un regalo de Dios para nuestra vida. Es esa regeneración de nuestro ser para que volvamos a ser lo que fuimos al principio: imagen y semejanza de Dios. Pero esa es la última parte. Para que eso pase, primero tengo que dar los primeros pasos. Entonces, la pregunta que realmente produce esa transformación no es si tú crees en Dios. No significa decir yo creo. La pregunta importante aquí es: ¿has respondido tú al Evangelio como la Biblia nos enseña que debe ser respondido? Si tú has creído en Dios realmente, crees lo que Él dice, y si tú crees lo que Él dice, has respondido correctamente a lo que Él nos ha mandado. Ahí en el día de Pentecostés, después de escuchar esta predicación de Pedro, la multitud fue movida en su corazón y ellos le preguntaron a Pedro: ¿qué hacemos? Y Pedro le responde estas palabras. Es decir, la fe verdadera siempre debe producir una respuesta. La fe verdadera siempre debe llevarnos a una acción. Dios no solamente viene a traer una revelación nada más para que lo sepan. Eso no transforma a nadie. Lo que realmente transforma nuestra vida es cuando yo respondo a la invitación que Jesús nos hace. Nosotros como iglesia tenemos un estudio, ¿verdad?, que le damos a las personas que están conociendo la palabra, que se llama la historia transformadora, y a mí me gusta llamarla la historia de todos nosotros, porque es la historia que Dios escribió en el mundo y que se sigue repitiendo una y otra vez. Dios nos hizo, nos creó a su imagen y luego nosotros caímos de ese lugar por causa del pecado, pero luego Él viene y toma forma de hombre y muere en una cruz para salvarnos, para darnos la oportunidad de volver a ser lo que fuimos al principio. Y entonces allí la historia se detiene y espera por una respuesta.
espera por cómo vamos a responder nosotros a esa obra que Él ya hizo. Porque el Evangelio es eso. Cristo murió por nosotros para que nosotros pudiéramos volver a estar cerca de Dios. Pero eso no va a pasar por sí solo. Saberlo no hace ninguna diferencia. Es lo que yo hago con lo que sé, lo que hace toda la diferencia. Y el bautismo, mis hermanos, mis amigos, comienza con una convicción. Tiene que ser producido por una fe verdadera. Antes del bautismo hubo una predicación. Pedro les habló de Jesucristo, les demostró con la palabra que Cristo era el ungido de Dios, el Mesías que ellos estaban esperando. Les habló de su muerte, les habló de su resurrección. Y la palabra llegó a sus corazones y ellos la entendieron. Entendieron que necesitaban esa salvación. Que la Biblia dice ahí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos. Y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que la salvación es algo que todos nosotros necesitamos. Nadie está exento de ello, por más buena persona que crea ser. El problema del ser humano no es solamente las cosas que hacemos mal. Es el pecado que nos separa de Dios. Y el pecado no son las cosas malas que hacemos, es por qué hacemos lo que hacemos. Eso es el pecado. Es esa rebeldía de nosotros al propósito que Él tiene para nuestra vida. Es esa rebeldía natural a los principios que Dios estableció para que nosotros viviéramos en ellos. Ese es el verdadero problema. Tú me puedes decir, pastor, pero yo soy una buena persona, y yo te creo. Yo creo que es una buena persona, pero el problema no está allí. Hay algo que trasciende a nuestra bondad. Hay algo que va más allá de nuestras buenas acciones. Hay algo que va más allá de nuestras equivocaciones. Y es el pecado que está incrustado en nuestra naturaleza, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Podemos aparentar estar bien delante de otros, pero Dios conoce nuestro corazón. Amén. Podemos portarnos muy bien acá afuera y que la gente vea cosas muy buenas de nosotros, pero Dios conoce lo que está aquí, lo que pensamos, lo que está acá, en lo que creemos, lo que sentimos. Podemos presentar una apariencia, pero a Dios nadie puede burlarlo. Podemos intentar incluso cambiar por nuestras propias fuerzas, decir, no, yo me voy a portar bien, voy a ser una buena persona, no voy a hacer nada malo, pero necesitamos algo más profundo. Tú y yo podemos esforzarnos en todo lo que es externo a nosotros, pero el pecado no está afuera, mis amados, el pecado está acá adentro, está en nuestro corazón. Y por más que yo intente cambiar, no hay nada que pueda transformar por sí solo nuestro corazón. Necesitamos algo más profundo. Necesitamos que Cristo sea el que nos transforme. La convicción que sentimos cuando escuchamos la palabra no viene para destruirnos, porque ciertamente la primera convicción que necesitamos tener cuando escuchamos el Evangelio es que somos pecadores, y a nadie le gusta escuchar esto. Amén. Es lo primero que nos revela. No eres tan buena persona como tú creías que eras. No te mereces el cielo por las buenas acciones que has realizado. La primera convicción es que todos nosotros pecamos. Y si es cierto, eso no es agradable, pero la intención de Dios en esta palabra no es destruirnos, no es deshacerse de nosotros, sino intenta acercarnos, pero primero necesita definir nuestra verdadera situación actual para que yo entienda por qué necesito de un Salvador. El Señor muestra nuestro pecado, nos muestra que no somos faltos de Él, nos muestra que todos somos pecadores porque quiere perdonarnos. Si Él trae a nuestra vida esa convicción de que somos pecadores, es porque quiere que salgamos de allí.
nos muestra nuestras heridas profundas, porque lo que quiere es sanarnos. Nos muestra nuestras cadenas, esas ataduras que llevamos desde todo el tiempo, porque quiere hacernos verdaderamente libres. Por eso cuando una persona reconoce que necesita a Dios, está dando el primer paso hacia una nueva vida. Lo primero que yo necesito creer y entender es que yo necesito a Dios, porque no soy una buena persona como yo creía, porque no soy una blanca paloma, tengo pecado en mi corazón, porque no puedo deshacerme de él por mis propios medios, no soy capaz de cambiar mi naturaleza. Puedo cambiar ciertas acciones, puedo cambiar algunos hábitos, incluso puedo transformar algunas actitudes, pero nada, escucha, nada puedo hacer para cambiar la condición de mi corazón. Y entonces Dios nos pone en esa posición. Bueno, no nos pone, nos revela la verdadera posición en la que estamos delante de Él, para que tú y yo nos demos cuenta de que lo necesitamos. Querido amigo, necesitas a Cristo, así como yo lo necesito, y todos los que estamos en este lugar necesitamos a Cristo para poder ser salvos. Y entonces el bautismo es una respuesta de arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Pedro les dice: arrepiéntanse. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Si yo he creído, si yo he entendido que soy pecador y que no puedo hacer nada por mis propios medios para solucionarlo, que necesito a Cristo para poder encontrar salvación, lo que viene después de eso se llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento es algo muy importante, pero que tenemos que entenderlo de manera correcta. Arrepentimiento no es sentirme mal por lo que he hecho. No se trata de sentirse mal, porque mucha gente se siente mal por lo que hace, pero lo sigue haciendo. Amén. Ya no voy a volver a hacer esto, ya no voy a volver a decir aquello. Es la última vez que hago aquello y al ratito ya estamos otra vez allí. Eso no es arrepentimiento, no es sentirse mal. Eso se llama remordimiento. Cuando siento mal por una cosa que hice, ese es mero remordimiento. El arrepentimiento es cuando yo entiendo y cuando yo decido que las cosas que estoy haciendo no están bien. Es una entrega completa de nuestra voluntad. El arrepentimiento es cuando yo cambio de dirección, es cuando cambio mi mentalidad. Hace algunos meses atrás estuvimos hablando toda una serie acerca, ¿verdad?, del arrepentimiento, de la metanoia, del cambio de la mentalidad. Es tomar decisiones diferentes, es reconocer: he vivido a mi manera, he hecho las cosas como yo he querido y no me han salido bien y no me ha resultado. No es correcto lo que yo estoy viviendo. Me he esforzado, pero lo he hecho en una dirección incorrecta por mi propia decisión. Pero ahora quiero vivir conforme a la voluntad de Dios. Arrepentirse, mis hermanos amados, no es solamente sentirse mal, ni tampoco es solamente justificar, ¿verdad? Eso no es arrepentirse, justificar el pecado, pero es que la vida que he llevado, pero es que nadie me enseñó, pero es que la gente es así, pero es que es culpa de aquel o por esto, por aquello, y tratamos de justificarnos. La palabra del Señor dice que nadie puede justificarse delante de Dios a través de sus propios méritos. Arrepentirse es rendir nuestra vida completamente al Señor. No es buscar excusas, es reconocer: he hecho las cosas a mi manera y no está bien, no me han salido bien. Quiero hacer las cosas de acuerdo a lo que Cristo manda. No me voy a justificar, voy a aceptar mi culpabilidad, pero voy a permitir que sea Cristo el que me justifique. Arrepentirse no significa que ya seamos perfectos. El arrepentimiento no hace perfecto a nadie. Significa que hemos decidido volvernos
hacia Dios. Eso significa. El hijo pródigo de la parábola, ¿verdad?, de estos dos hijos. El hijo pródigo no regresó a su padre porque ya tenía todo arreglado, ¿no? No regresó a su padre porque ya estaba todo solucionado. Había recuperado el dinero que había perdido, había conseguido un buen trabajo, se había vestido con ropas buenas y se había bañado. No, estaba arrepentido. Entendió que hacer las cosas a su manera no le había ayudado en nada y regresó porque entendió que necesitaba regresar, que si quería recuperar un poco de su dignidad, que si quería recuperar un poco de su vida, al menos necesitaba regresar a la casa de su padre. Así también nosotros no venimos a Cristo porque ya somos perfectos, porque ya cambiamos, porque ya hacemos todo bien. Venimos a Cristo porque necesitamos que Él nos cambie. Sí, hay cosas con las que tal vez vamos a seguir batallando. Estar arrepentido no significa que ya dejaste de hacer todo lo que no tenías que hacer. Porque no es por mis propias fuerzas, no es por mis propios medios. Necesito a Cristo para poder ser verdaderamente transformado y libre. Nosotros no vinimos aquí porque ya somos personas perfectas. A veces la gente quiere ver a un cristiano y quiere ver que es una persona perfecta, que ya no falla en ninguna cosa, que ya no resbala en ninguna situación. Y si lo hacemos, entonces, mira, y eso que eres cristiano. Cristiano no significa ser perfecto. Cristiano significa haberse arrepentido y buscar encarecidamente la ayuda de Dios para poder ser salvos. Vinimos a Cristo que lo necesitamos a Él. Lo necesitamos a Él y siempre lo vamos a necesitar. Algunas personas dicen, primero voy a mejorar y luego me bautizo. Primero voy a cambiar esto o aquello, porque si no dejo esto o aquello, entonces no puedo. Alguien nos enseñó en algún momento que ya tenías que ser cristiano, ¿verdad?, para poder bautizarte. Y es todo lo contrario. Necesitas primero entregar tu vida a Cristo, porque no hay poder en ti para cambiar algunas cosas. No hay poder en ti para romper algunas ataduras. No hay poder en ti para cambiar tu propia naturaleza. Eso solo lo hace Cristo. El bautismo no es para personas perfectas, es para personas que reconocen que necesitan a Jesús, para personas que reconocen que por sus propias fuerzas jamás van a lograr ni siquiera medianamente alcanzar la estatura que se necesita. Necesitas venir tal y como estás, arrepentido, reconociendo que no puedes hacerlo por tus propias fuerzas, así como estás. Si has entendido el evangelio, si has creído que necesitas a Jesús, ven como estás, pero ven dispuesto a permitir que Cristo transforme tu vida. Él te acepta tal y como eres, pero no va a dejarte tal y como estás. Arrepentimiento es venir dispuesto a que Él haga en tu vida lo que tiene que hacer. Es decirle, Señor, hoy vengo flojito y cooperando. Quiero que tú hagas lo que yo no he podido hacer. Ya no quiero vivir gobernado por mí mismo. Quiero que tú, Señor, seas el dueño de mi vida. Quiero que tú, Jesús, seas quien gobierne todo lo que soy. Ahora, lo importante de nuestra identidad, y que no quiero dejar de mencionarlo, es que el bautismo bíblico, el que la palabra nos enseña, es en el nombre de Jesucristo. Pedro se los declaró después de decirle, arrepiéntanse. Les dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús representa quién es Él y la autoridad que Él tiene para salvar. Mateo 1:21 dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación, mis hermanos, está en Jesucristo. Hechos 4:12 lo dice muy claramente, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser
salvos. No somos bautizados en el nombre de otra persona. No somos bautizados en el nombre de una organización o de una tradición. Somos bautizados en el nombre de aquel que hizo posible nuestra salvación. Yo siempre lo explico de esta manera. Para que un cheque pueda ser cobrado y podamos tener en nuestras manos el valor que representa, necesita tener dos cosas. Primero, fondos. Porque si el cheque no tiene fondos, no sirve de nada, es solamente un papel. Amén. Para que ese cheque tenga valor, primero tuvo alguien que depositar esa cantidad en la cuenta donde va a salir. ¿Estamos o no estamos? Amén. Si no hay fondos allá, por más bonito que esté el cheque, no sirve de nada. Alguien tuvo que aparecer esos fondos para que el cheque tenga valor. Bueno, el bautismo es como cobrar un cheque. Pero para que el bautismo tenga valor, alguien tuvo que haber pagado. ¿Quién pagó nuestra salvación? Ah, caray, anda dudando. ¿Quién pagó nuestra salvación, hermano? Jesucristo. Él es el que metió los fondos. Él es el que puso los fondos allí. El bautismo vale porque hubo un acto en una cruz, hubo derramamiento de sangre, hubo una muerte que pagó por nuestra vida. Por eso es que lo hacemos en su nombre, porque fue Él el depositario de nuestra salvación. Y la otra cosa que un cheque tiene que tener para que lo puedas cobrar es una firma. Amén. ¿La firma de quién? Del dueño de los fondos. Amén. Digo, por lo menos si no entienden lo del bautismo, va a aprender cómo funciona, ¿verdad? Los cheques y esas cosas. Por eso es que nosotros bautizamos en el nombre de Jesucristo, porque es la firma de aquel que pagó para que mi bautismo tenga un valor. Amén. Ese es el nombre en el cual hay perdón. Porque su muerte en la cruz fue la que llevó nuestros pecados. Es el nombre en el que hay salvación, porque Él fue el que pagó el precio por ella. Ese es el nombre donde hay una nueva identidad, porque Él es la primicia. Él es el primero que murió, pero después resucitó para no volver a ver muerte. Para que así como Él murió y resucitó, para no morir jamás, dice la palabra, que ustedes también anden en vida nueva. El bautismo declara: ahora le pertenezco a Jesucristo. Ve conmigo ahí a Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice: ¿o no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, que aquellos que somos bautizados en Cristo Jesús tenemos el resultado o tenemos el fruto de su muerte. Es por su muerte que el bautismo vale, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí se entendió? El bautismo nos identifica con la obra de la redención, no solo con la muerte en la cruz, sino con la resurrección de entre los muertos. Dice Pablo: ahora sabemos que Cristo ha resucitado y es el primero de los que resucitarán. ¿Ya había habido resurrecciones antes? Sí, pero solo resurrecciones de gente que volvió a morirse otra vez. Lázaro resucitó antes, sí, pero luego se volvió a morir. Hubo muchos: el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, todos ellos fueron resucitados antes de la resurrección de Cristo, pero todos ellos volvieron a morir. Esta resurrección de la que somos partícipes a través de la nueva vida en Cristo es esa resurrección donde no habrá nunca más muerte, para que nosotros andemos en una vida nueva. El bautismo representa una sepultura y una resurrección. Al entrar en las aguas dejamos atrás la vieja vida, dejamos atrás nuestra vieja identidad, el orgullo, la rebeldía, el pecado que batalla dentro de nosotros, esa vida alejada de Dios. Pero no permanecemos sepultados, salimos.
para caminar una nueva vida en Cristo. Porque el bautismo no significa que nunca vamos a tener luchas otra vez. Significa que ahora cada una de esas batallas no la voy a pelear solo. Él peleará conmigo. Ya no camino solo. Ya no dependo de mí mismo. Ahora tengo un dueño. Ahora tengo una nueva identidad. Ahora tengo un Padre. Ya no vivo sin esperanza. Ahora le pertenecemos al Señor. El agua no tiene poder por sí misma, es agua común de la llave. El poder está en Jesucristo y en su obra redentora. Es la declaración que le hacemos al mundo cuando entramos en las aguas bautismales. Ahora yo estoy muerto juntamente con Cristo, pero he resucitado juntamente con Él. El bautismo es una respuesta visible de una fe verdadera. Porque la fe por sí sola no se mira. Por eso Santiago dice que la fe sin obras está muerta en sí misma. No es que las obras produzcan fe. No, la verdadera fe se demuestra a través de las obras. Ahora Pedro les dijo: bautícese cada uno para el perdón de los pecados. Y esto significa no que compremos la salvación con esta obra humana. No, la salvación es un acto de gracia. Pero la gracia de Dios siempre nos impulsa a la obediencia. Recibir esa gracia requiere de nosotros que accedamos a ella a través de la obediencia. La obediencia no gana la salvación por sí sola, pero sí responde a la salvación que Dios nos está ofreciendo. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 22 y verso 16, Ananías le dice a Saulo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Por qué te detienes? Ananías le presenta a Saulo el evangelio, le habla de Jesús, y entonces Saulo lo cree. Pero a lo mejor Ananías ve que Saulo pues ahí está, entendió el evangelio, sintió muy bonito, hubo un milagro en su vida porque Saulo se había encontrado con Jesús en el camino a Damasco un tiempo antes y había quedado ciego de los ojos, ¿verdad? Y dice que sus ojos comenzaron a botar como escamas que caían y recuperó la vista. Entendió el evangelio, recibió un toque milagroso de Dios y todavía sentado allí, ¿verdad? Sentado allí en la casa, y Ananías le dice: ¿entendiste lo que te dije? Sí entendí. ¿Sentiste a Dios? Sí lo sentí. Y entonces, ¿qué es lo que te detiene? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Saulo había tenido una experiencia con Dios. Había escuchado la propia voz de Jesús. Había orado, pero todavía necesitaba obedecer. Una experiencia espiritual, mis amados, no reemplaza la obediencia a la palabra. No es porque tú digas: ay, sentí muy bonito, ¿verdad? Oraron por mí, sentí a Dios, ya soy salvo. Yo creo en las experiencias espirituales, pero jamás van a reemplazar la obediencia a la palabra. Puedes sentir la presencia de Dios, puedes emocionarte en un culto, puedes amar sinceramente a Jesús, pero la pregunta importante sigue siendo la misma: ¿cómo has respondido al llamado del evangelio? Y otra pregunta importante que pudiera hacerte hoy es: ¿qué impide que tú seas bautizado? ¿Qué es lo que está postergando tu decisión? Ahí en el capítulo 8 del libro de los Hechos, la Biblia nos narra esta experiencia de Felipe con aquel hombre etíope, ¿verdad?, que encontró por el camino y que tuvo contacto con el evangelio por primera vez de labios de aquel hombre, de Felipe. Y entonces, cuando el hombre entendió el evangelio, él hace la pregunta que le hicieron a Saulo, pero al revés, ¿verdad? Encuentran un lugar donde hay agua y dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
Si ya entendí el evangelio, si ya comprendí que necesito a Jesús y aquí hay agua, ¿qué es lo que me impide? Y Felipe le dice: nada, ahorita mismo nos bajamos del carro. Y Felipe bautiza al etíope y sigue su camino. ¿Qué impide que tú des este paso? ¿El miedo? ¿El miedo a enfrentarte a Dios? ¿La vergüenza? ¿Qué van a decir mis amigos, verdad? ¿Qué van a decir las personas que me conocen? Ya te lavaron el cerebro, ya te hicieron coco wash los hermanos allá, ya te hiciste hermanito. ¿Será eso tan poderoso como para poner en juego tu eternidad? ¿Qué te impide? ¿Pensar que no estás preparado? ¿Quieres saber si estás preparado? Solamente responde estas preguntas. ¿Eres pecador? ¿Necesitas a Jesús en tu vida? ¿Estás preparado? ¿Estás listo? No necesitas absolutamente nada más que creer que Cristo es el único que puede salvar tu vida. ¿O será que lo que te detiene tal vez es alguna cosa que no quieres entregarle a Dios? Hay algo que tú sabes que vas a tener que entregarle, no a nosotros, no a mí, a Dios. Y dices: ay, pero es que esto, es que este compromiso, es que esta relación, es que este hábito, es que esto. Y yo te pregunto, ¿será tan importante como para poner en juego tu propia eternidad? ¿Vale tanto como para que pongas en juego la transformación de tu vida y la vida eterna? Muchas veces el enemigo viene y habla a nuestro corazón, ¿verdad? Y dice: después, luego, estás joven, tienes mucho tiempo, tienes toda una vida por delante. Nada nos asegura el día de mañana. Después, cuando tenga más tiempo, después cuando entienda más, después cuando ya esté viejito, ¿verdad? Después, cuando ya cambie algunas cosas que necesito cambiar primero. Pero ¿sabes qué es lo que Dios nos dice? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque hoy es el día de salvación. No mañana, porque el mañana no nos pertenece. No ayer, porque ayer ya pasó. Hoy es la oportunidad para que puedas entregarte por completo a Cristo. No necesitas entender todo para obedecer lo que Dios ya te mostró. Esto no es una cuestión de entendimiento, esto es una cuestión de obediencia. ¿Sabes? La fe verdadera no significa que ya tienes todas las respuestas, porque si ya las tuvieras, la fe no sería necesaria. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No necesitas tener todas las respuestas. La fe verdadera es confiar en aquel que te llama. Tal vez no tienes todas las respuestas hoy, pero si tú confías en Él, no necesitas saberlo todo. Sabes que pase lo que pase, si estás con Él y Él contigo, todo va a estar bien. Querido amigo, Jesús murió por ti, derramó su sangre por ti, cargó el peso de tu pecado en una cruz y resucitó para darte una nueva vida. El evangelio ya te fue anunciado. Ahora solo falta que tú le respondas. Pedro dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y esa promesa sigue vigente hasta hoy. Ese perdón de los pecados sigue disponible para ti y para mí. La gracia nos sigue alcanzando todavía. El nombre de Jesús sigue teniendo poder para transformar nuestros corazones. Tal vez has escuchado muchas veces la palabra de Dios. Tal vez has sentido a Dios muchas veces, pero solo te falta dar ese paso. Hoy el Señor te llama, pero no para condenarte.
te llama para que le pertenezcas. No tienes que ser perfecto, no tienes que tener todo resuelto. Solo necesitas responder con fe y obediencia. Lo demás es un regalo que el Espíritu Santo hará en tu vida. Te vuelvo a preguntar, ¿qué impide que tú seas bautizado? Hoy tú puedes decirle al Señor: Señor, yo creo en ti, me arrepiento de mis pecados, quiero obedecer tu palabra, quiero llevar tu nombre sobre mi vida, quiero comenzar una vida nueva contigo. No permitas que el temor decida por ti, no permitas que el orgullo decida por ti, no permitas que el pasado decida por ti. Tú puedes responder hoy al llamado de Jesús, porque hoy puedes comenzar a escribir una nueva historia con Él. Hoy tus pecados pueden ser perdonados. Hoy puedes tomar sobre tu vida el nombre que es sobre todo nombre. Hoy tú puedes ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Yo quiero invitarlos a que se pongan de pie hoy. Yo quiero invitar a este lugar a todo aquel que aún no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo. No te estoy invitando a que te bautices ahorita ya si no lo quieres hacer. Solamente quiero orar contigo un momento, nada más. Hermano, si hay alguien cerca de ti que no ha sido bautizado, invítalo a pasar contigo. Nada más vamos a orar. Nada más vamos a orar. Ven. Ven. ¿Qué puede ser tan importante? ¿Qué puede ser tan grande? ¿Qué puede impedirte acceder al regalo más precioso que puede haber en el mundo? Tu propia transformación. Ese regalo de la salvación que solamente viene a través de Jesucristo. Ven. No te voy a comprometer absolutamente a nada. Absolutamente a nada. Solo quiero orar contigo. Ven. Solo quiero orar por ti y pedirle al Señor que Él te revele su voluntad para tu vida. De este lado hay mucho espacio todavía.